Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, todas y todas las personas que se están sumando a nuestra segunda clase de ESI, Escuela y Discapacidad. La idea hoy es que podamos abordar, profundizar también algunos aspectos de los cuales empezamos a hablar el lunes pasado. Como saben, este tramo de 3 clases es el resultado de una articulación entre el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, la modalidad especial, que venimos desarrollando ya hace un tiempo largo, algunos procesos de articulación cada vez más profundos, más importantes, que nos están permitiendo también hoy estar compartiendo con ustedes esta instancia. Queremos agradecer también a la Dirección de Derechos Humanos, Géneros y ESI, a cargo de Celestia Damoli, dirección a la cual pertenece el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Así que bueno, hoy vamos a estar compartiendo esta jornada con Judith Meresman, nuestra compañera que hace largos años que trabaja muy cerca nuestro, articulando estos significantes tan complejos en la escuela, que son la sexualidad y la discapacidad. También está hoy para saludarnos y bienvenir a esta instancia el coordinador del Programa Nacional de ESI, Marcelo Celarrayán, nuestra compañera Grace Fernández, compañera de la modalidad, y las intérpretes que por supuesto van a estar haciendo, ya les estamos agradeciendo por el trabajo de interpretación. Y bueno, les queremos dar la bienvenida a todas las personas que se están sumando a esta segunda instancia, y te doy la bienvenida a vos, a Marce. Si tenés ganas de darnos unas palabras, aquí estamos. Bueno, muchas gracias, Paula. Buenos días a todos, a todas, a todos quienes se van sumando a este segundo encuentro de este trayecto que realmente viene siendo muy interesante, que viene siendo muy provechoso. Las devoluciones y lo que fue pasando en el primer encuentro demuestran que es una temática súper necesaria. También agradecerles a Grace y a Paula porque tuvieron una primera clase realmente muy clara, desarrollaron los conceptos de una manera no solamente de una forma muy profesional, sino también con mucha amorosidad. Por supuesto, también agradecerle a Mónica y a Ailén que están haciendo el trabajo del trabajo con las señas, y por supuesto a Judith, que es una de las autoras también, que decirlo, de estas láminas. Hoy Judith no está en el Programa Nacional de ESI, está desarrollándose por otros recorridos profesionales, pero es una de las personas que en su etapa por el Programa Nacional de Educación Sexual Integral empezó este vínculo con la modalidad que decimos siempre viene ya desde hace mucho tiempo. Cuando Judith estaba en el programa era una de las personas que más interactuaba también con la modalidad. En el día de hoy van a estar trabajando fundamentalmente la idea de autonomía. Y cuando pensamos en autonomía de las personas con discapacidad, se me ocurre pensar que la autonomía comienza cuando las personas son vistas como sujetas de derecho, ¿no? Y y me parece que necesita algunos prerequisitos esta autonomía, cuando las personas son vistas. Entonces, una de las primeras cuestiones es la visibilidad. Sabemos que justamente lo contrario, la invisibilidad de esta población ha sido una norma. Entonces, el primer requisito es la visibilidad de toda la población, y el segundo prerequisito para la autonomía tiene que ver con la consideración de todas las personas como sujetos de derecho. Creo que esas dos son cuestiones centrales que seguramente van a estar refiriéndose a ellas o van a estar haciendo referencia a ellas porque son prerequisitos necesarios. Cuando decimos sujeto de derecho, lo que nos estamos refiriendo básicamente es tener una claridad, mucha claridad en relación al trabajo en la escuela, que el horizonte que nos tiene que guiar
es justamente el interés superior de todos los niños, niñas y adolescentes, junto con la idea de autonomía. Y en ese sentido sabemos que la escuela es central para ofrecer oportunidades y apoyos que permitan el desarrollo de habilidades sociales, de autonomía personal, de autodeterminación, no solamente a las personas con algún tipo de discapacidad, sino para el conjunto de las niñeces y las adolescencias. Esto me parece que como marco muy breve y seguramente incompleto, pero me parece que es importante enmarcar un poco este trabajo en estas líneas, y seguramente Paula, Grace y Judith van a estar ampliando y desarrollando estas ideas mucho más y poniéndola en el contexto de la escuela a partir de las láminas que decían anteriormente. Así que bueno, en principio agradecerles de nuevo a todas las compañeras, agradecerles mucho a las personas que nos están acompañando a través del canal de YouTube y bueno, nada, seguramente va a ser una clase muy interesante y las dejo entonces a Paula y a Grace para que continúen con el desarrollo de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Marce. Bueno, un poquito para empezar nuestra clase de hoy, después de este preámbulo, de esta introducción, Marcelo comentaba recién los prerequisitos o las condiciones para que podamos pensar en términos de autonomía de las niñeces y adolescencias con discapacidad. Seguramente recuerdan que la semana pasada estuvimos profundizando, conversando cuestiones relativas a la prevención del abuso sexual en las infancias y adolescencias. Nuestra lámina es una lámina que está pensada para el sujeto adolescente, segundo ciclo de primaria, escuela media. La idea es que justamente podamos problematizar, pensar, revisar a partir de ese material algunas formas de ver, ¿no? Algunas formas de ver a las personas con discapacidad, algunas formas de ver la sexualidad de personas con discapacidad. Marcelo decía recién, hablaba la cuestión de la visibilidad. Visibilidad no es solamente representación, sino es cómo me voy a acercar o cómo voy a dialogar en la escuela con los emergentes propios de la sexualidad en contextos de escuelas integradas, escuelas inclusivas o escuelas especiales. Recordemos que este tramo no está hecho para docentes de escuela especial, no solamente para docentes de escuela especial. De escuela especial. A este tramo se han anotado compañeros y compañeras de todas las modalidades. Y esto es muy interesante porque quiere decir que la pregunta sobre la discapacidad, la diversidad corporal, la diversidad cognitiva, neurológica, está haciendo mella cada vez más en el conjunto de la docencia y se están generando preguntas que son muy interesantes, que podamos hoy aprovechar la pluralidad de diferentes pertenencias docentes, diferentes territorios, para poder compartir. Por eso también les invitamos especialmente a que escriban en el chat sus preguntas, aportes. Nosotras vamos a retomar algunas preguntas de la vez pasada y les invitamos a que hagan sus preguntas porque también la idea es poder trabajar con ellas hoy. El chat es el método, el mecanismo que tenemos en este momento para que ustedes puedan participar y nosotras relevar y poder construir ese diálogo. La vez pasada mostramos los videos interpretados con lengua de señas de dos láminas que son de alguna manera las que articulan esta primera y segunda clase. Decíamos que las láminas que les estamos presentando son láminas que tienen, sobre todo, están pensadas para discapacidad intelectual, para escuela media, segundo ciclo de primaria, y tienen dos grandes temas: prevención del abuso y construcción de la autonomía. Voy a cerrar con algunas cositas relativas a prevención del abuso que no llegamos a poder desarrollar la semana pasada, y vamos a articular eso con el tema de la clase de hoy, que es construcción de la autonomía. Con estas articulaciones de derechos de las que hablaba Marcelo, que tienen que ver con el interés superior del niño, ¿no? Y cuestiones relativas hoy probablemente podamos abordar cuestiones relativas a autonomía progresiva, o cómo entender la autonomía y el hecho de que los niños y adolescentes son sujetos de derecho.
Me voy a permitir compartir para que podamos ver algunas cosas de la lámina. La ven ahí, ¿no? Bueno, podemos ver en esta lámina que algo de lo que veíamos la vez pasada que tiene que ver con, estas son escenas, que la idea es que se pueden trabajar tanto entre docentes como con los pibes y las pibas en la escuela, escenas, situaciones que tienen que ver con poder entender qué está pasando en esas situaciones o en esas escenas y poder, en función de esa comprensión, articular algunos comportamientos o conductas que sean que se relacionen con la prevención y también con la promoción de la salud. Por eso veíamos también un poco la vez pasada que, por ejemplo, en esta escena donde hay una niña, una chica, una adolescente, que tiene atrás una figura de alguien que está entrando o pasando a su puerta, que es una figura oscura, que es una figura que no sabemos bien, ella se siente incómoda, está triste, se siente hostigada, y abajo dice el texto, si alguien está abusando de vos, contáselo a alguien, a alguna persona adulta con la que tengas confianza para que te ayude. En la escena de abajo podemos ver que alguien le hace regalos a un niño o a un adolescente, nadie puede aprovecharse de vos aunque te atraiga con regalos. Estas escenas, acá hay otra, una persona adulta que intenta que un adolescente se sienta encima suyo. Si alguien te hace sentir mal y te pide que guardes el secreto, no le hagas caso. Esperen, porque acá quiero mostrar una cosita. Acá abajo, esto lo vimos también, tiene que ver con poder delinear y numerar el lenguaje sencillo, qué significa un abuso sexual, cómo deben las niñas entender, los adolescentes entenderlos, un abuso sexual, si alguien toca tus partes íntimas o te pide que toques las partes de los demás, de la otra persona, te saca fotos o te filma desnudo o desnuda, te obliga a dar besos o te los da a vos. Y abajo dice, es importante saber que le puede pasar a cualquier chico o a cualquier chica, nunca tenés que sentirte culpable, las personas que abusan o violan pueden ser familiares, personas que conocemos o gente desconocida, y así una serie de tips que tienen que ver no solo con trabajar la integralidad de la prevención del abuso sexual, sino que estas láminas ya están pensadas en términos de accesibilidad en sí mismas. Este dibujo, estos dibujos y estas ilustraciones fueron pensadas con técnicas de accesibilidad. Los textos están hechos en lenguaje sencillo. Tenemos el soporte de los videos con interpretación en lengua de señas, voz en off y subtitulado. La idea es que digamos, esta cajita de herramientas, que son las láminas y los videos para trabajar la prevención, ya está accesibilizada, ya tiene condiciones mucho más efectivas para trabajar con niños con discapacidad intelectual en las aulas, y lo que les proponemos hacer es probarlas una y otra vez para poner en juego un poco sus posibilidades. Esta parte tiene que ver ya con aprender a tomar nuestras propias decisiones, y decimos, y lo decíamos la vez pasada y hoy lo vamos a repetir, que todo lo que tenga que ver con prevención de las violencias, prevención del abuso sexual, está íntimamente ligada a la construcción de la autonomía. Esta lámina, dentro de un ratito, la vamos a volver a recorrer con Judith. Me retiro un segundito de acá y quiero hacer hincapié en 3 elementos. La vez pasada decíamos, lo afirmamos y hoy la idea es poder profundizarlo, que para poder pensar en términos de prevención del abuso sexual es muy importante pensar en la autonomía.
Porque la posibilidad que tienen las personas de poder decir que no está totalmente relacionada a la autonomía, a la construcción de un sí mismo, a la afirmación de una subjetividad que encuentra que decir que sí y decir que no son decisiones propias y autónomas. Para poder decir que no, para poder decir este contacto es indebido, este regalo te lo voy a rechazar, o esta persona me está amenazando, ya necesito tener en construcción un proceso de autonomía, un proceso de lectura de las propias emociones, sentimientos, situaciones, sensaciones que le permitan a las niñas, las niñas, los niños decir, esta situación me es incómoda, no la quiero más. Es muy difícil, por no decir imposible, que una niña, un adolescente, un niño pueda ir a hablarle a una persona de confianza porque hay alguien que la está incomodando, o pueda decirle que no a un contacto indebido si en la cotidianidad de su vida no tiene espacio para la construcción de las propias decisiones. O sea que la prevención del abuso no es algo que lo puedan hacer los adultos por las niñas. Las niñas no pueden por sí mismos, solos o autónomamente, perdón, los adultos no pueden por sí mismos, solos o autónomamente, proteger a los chicos del abuso sexual. Para eso necesitamos construir subjetividades que sientan, puedan poder poner en palabras esa distancia, poder poner en palabras el no activo. El no activo es parte de una construcción de autonomía. Este link es muy importante para nosotros, para nosotras, porque muchas veces en el imaginario establecido, a veces más de sentido común, a veces menos, en relación a la vulnerabilidad o a la fragilidad de las niñas con discapacidad, se trafican o de alguna manera se deja pasar un montón de mitos o prejuicios en relación a la sexualidad de las niñas con discapacidad. Por eso nos interesa, y con esto le doy el pie a Judith para conversar y también para dejarla exponer y traer las preguntas de los docentes, pero hay un link muy importante que a nosotros nos interesa un poquito desarmar, que es la idea esta de que las niñas con discapacidad son más vulnerables al abuso sexual que otros niños. Es muy importante para nosotros en esta instancia poder decir que no es que sea la discapacidad, ¿no?, la que hace más vulnerable a niños y niñas con discapacidad intelectual, sino que es este entorno según el cual la discapacidad es una condición de constante cuidado, tutela y relación de asistencia. La discapacidad no es una condición que haga que el destino de las personas con discapacidad sea ser asistidos en todo el tiempo. Esto es una idea que necesitamos desarmar. Todas las personas necesitamos ser asistidas, pero no todo el tiempo. Y lo mismo pasa con las personas con discapacidad. La idea de que por el solo hecho de tener discapacidad intelectual, las personas o las niñas son más vulnerables, es una idea que tiene arraigo en el modelo médico rehabilitatorio o incluso en modelos previos, que tiene que ver con concebir un sujeto que es solamente objeto de asistencia. Es muy importante para poder desarmar la violencia contra las personas con discapacidad, la violencia contra las niñas con discapacidad, desarmar esos links. Las personas con discapacidad toman sus decisiones, dicen que no activamente, tienen sus propias estrategias eróticas, desarrollan con sus propios códigos, como cada quien, la sexualidad, y entonces es importante que podamos pensar en cuál es ese paradigma de derechos que nosotros tenemos que garantizar en la escuela y cómo nos vamos a relacionar con el déficit o la discapacidad. Dicho esto, le quiero dar paso a nuestra compañera Judith Meresman y si les parece, yo voy a ir mirando un poquito el chat y en todo caso, Judith, mientras vos estás haciendo tu exposición, yo te voy a ir diciendo, bueno, Judith, aquí hay una pregunta y lo vamos viendo juntas. Bueno, adelante. Dale. Hola, bueno, buen día a todas, todos, todes.
Un gustazo estar acá compartiendo este espacio. Muchas gracias a los compas del Programa Nacional de ESI, a la modalidad especial. Para mí es una emoción grande estar participando de la presentación de estas láminas. Como decía Paula y Marcelo, yo participé, fui integrante del equipo del Programa Nacional de ESI varios años, y estuve ahí en la génesis de las láminas. Así que bueno, llegar después de mucha agua que corrió bajo el puente, llegar a esta instancia de presentarlas y que lleguen a ustedes, quienes van a saber usarlas. Bueno, nada, es un poquito un primer paso, ¿no? Para que después lleguen a las niñez y adolescentes, que son los destinatarios finales. Bueno, antes que nada me presento, yo soy Judith Meresman, como me presentó Paula. Soy una mujer de mediana edad, de tez blanca, tengo pelo lacio, rubio, oscuro, tengo anteojos grandes, color lila, y tengo ojos claros. Y estoy hablando acá con un fondo blanco, y tengo puesto un buzo color verde. Bueno, para arrancar, quiero retomar lo que traía Paula en relación a algo que es casi como un cliché, ¿no? En relación a las infancias y adolescencias con discapacidad, decir que son más vulnerables en relación a otras personas a situaciones de violencias y de abuso. Me parece que es interesante tomar esta desnaturalización de las representaciones que tenemos, que trae Paula, porque estamos llenos y llenas de representaciones culturales, sociales, muy arraigadas, que la ESI nos propone empezar a revisar. Y en el caso de una temática tabú tan extendida, tan larga, tan histórica, que tiene que ver con la sexualidad de las personas con discapacidad, estas representaciones, estos prejuicios, estos supuestos se ponen en juego casi sin querer, todo el tiempo, ¿sí? Incluso a mí misma me pasa en estos espacios que con preguntas, con escenas que ustedes traen, aparecen cosas que pensé de una manera y que debería revisar a la luz de lo que decía Marcelo más temprano, de considerar que estos chicos, estas chicas con discapacidades son en primer lugar sujetos de derecho, ¿sí? Ahora vamos a meternos un poquito más en el tema. A mí me interesa, para arrancar, preparé un PowerPoint que se los voy a compartir acá para facilitar un poquito la exposición y no perderme. A ver si lo podemos compartir, y si tanto tiempo de pandemia sirvió para amigarnos con las tecnologías. Ahí está. Voy a retomar algunas cositas que se dijeron en el encuentro anterior como punto de partida de varios conceptos que vamos a usar hoy, que vienen de lo que las compañeras presentaron el lunes pasado, dentro del modelo social de la discapacidad, ¿sí? Nosotros vamos hoy a adentrarnos en algo que nos gusta llamar ESI con perspectiva de discapacidad y accesibilidad. ¿Qué es la perspectiva de discapacidad y accesibilidad? Es poder abordar la ESI haciendo foco o poniendo los reflectores en que nuestra ESI contemple las vivencias, las realidades, las necesidades de las niñeces y las adolescencias con discapacidad. Y que ese destino final, que sea tener en cuenta a estas personas, visibilizar, como decía Marce hace un rato, esas realidades,
sea con mecanismos accesibles, o sea, sea sin perder de vista que las formas acostumbradas en las que tengo yo de ejercer prácticas educativas, de usar recursos educativos, tienen que tener una mirada específica en la accesibilidad. Y ya vamos a hablar un poquito más sobre eso. Decía... Perdón, Judy, Sí. Interrumpo un segundito. Sí, Grace. Creo que no se ve al intérprete. ¿Qué? ¿No se ve? El de Ilén hay que sacar. Yo igual ahora apago mi cámara. Ok. ¿Podemos continuar? Bueno, cualquier cosita me dicen. Decía, nosotras ahora, si se acuerdan, Grace la semana pasada hizo un breve recorrido de la historia de los paradigmas de la discapacidad, ¿no? Dijo que la discapacidad es un concepto dinámico que históricamente fue cambiando de significación, ¿sí? Hace muchísimos años, en la prehistoria, digamos, de los paradigmas de discapacidad, estaba el modelo de prescindencia, después se pasó a un modelo más religioso, donde las personas con discapacidad eran vistas como una carga, con un fuerte sentido de lástima, ¿no? Casi como un castigo divino, una prueba que había que pasar. Después vino el modelo médico y rehabilitatorio de las personas con discapacidad. La discapacidad era algo que había que curar desde una supuesta normalidad. Estas personas necesitaban ser rehabilitadas para poder ser integradas a la sociedad. Y finalmente vino esto que llamamos el modelo social de la discapacidad, que surge a partir de las luchas de las organizaciones y las personas con discapacidad en los años 70, y se concreta en un documento que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que da lugar a este modelo social de la discapacidad. En este modelo, en esta convención, ¿sí?, que fue redactada por personas con discapacidad, por organizaciones, por especialistas que trabajaban hace muchos años con la temática de la discapacidad, no aparecen nuevas leyes. Lo que sí aparecen son nuevos conceptos que funcionan como herramientas para comprender de una manera, digamos, como más integral a las personas con discapacidad. Uno de los conceptos es la forma misma en la que deciden ser llamados y llamadas, ¿sí? En esto también hizo hincapié la semana pasada Paula, cuando refirió muchas veces a que la forma correcta de mencionar a las personas con discapacidad es justamente esa, personas con discapacidad. Ya términos incorrectos como personas con capacidades especiales, personas con capacidades diferentes, o términos aún peyorativos, ¿no?, como minusválido, cieguito, bueno, un montón de términos que ustedes seguramente conocen, esos no corrían más, porque ahora el centro está en la persona, ¿sí? La discapacidad ya no es lo único que define a la persona, sino que es una condición más que conforma su identidad como tantas otras. Ese fue uno de los conceptos, y vamos a ir viendo que otros conceptos que también trabajaron la semana pasada, como diseño universal, ajustes razonables, sistemas de apoyo. Digo esto no para detenernos, sino para que les pique el bichito si después quieren investigar un poquito más. Son conceptos que nos van a servir cuando queremos justamente, por ejemplo, accesibilizar o leer en términos de accesibilidad las prácticas educativas que nosotros hacemos. Muchas veces las hacemos igual, sin saber cómo se llaman, ¿no? Sin saber que alguien que, como decía recién Paula, asiste o colabora en la accesibilidad de un ejercicio a un chico o a una chica con discapacidad, es un apoyo. No lo sabemos, sucede, pero sucede porque consideramos que
esa persona necesita algún ajuste para acceder a la igualdad de oportunidades. Perdón que ahora estoy tirando muchos conceptos y ya nos vamos a detener a ver cada uno. Decíamos, nos posicionamos en el modelo social de la discapacidad, incluye eso muchas cuestiones a tener en cuenta. Yo acá marco algunas. Algo que me parece muy importante decir también es que reconocemos la heterogeneidad del colectivo de las personas con discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad, muchas veces eso se pierde, ¿no? Pensamos que estamos hablando de un grupo homogéneo, y es todo lo contrario, es un grupo muy heterogéneo, con diferentes tipos de discapacidades. Tenemos discapacidades motrices, visuales, auditivas, psicosociales, discapacidades múltiples, discapacidades intelectuales, bueno. E incluso dentro de un mismo tipo de discapacidad, las necesidades y las características de las personas son muy diferentes, ¿sí? Entonces es un grupo muy heterogéneo. Y por último, algo que también hacía referencia Marcelo recién, es que las consideramos sujetos de derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que estas personas deben ser partícipes y protagonistas en las decisiones, en las actividades, en todo lo que atañe a sus propias vidas, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar. Yo acá hice una tabla muy simple, comparativa, entre lo que es la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Algo que salta a primera vista, como coincidencia, es que ambas herramientas, ¿sí? Tanto la ley de ESI como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, son del mismo año, ¿sí? Tienen un recorrido similar. Podríamos decir también que ambas implicaron el destierro de una historia muy larga de tabúes, de silencios, ¿sí? Me animaría a decir que en el caso de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el tabú que rompe es mayor. Incluso fíjense, todas las vueltas que damos para poder nombrar a estas personas hablan de la dificultad de poner en palabras la discapacidad, ¿no? Cuando recién decíamos, se llamaban de muchas maneras las personas con discapacidad, tiene que ver con la ausencia justamente de palabras para poder involucrar a estas personas, ¿no? Bueno, esto se rompe con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y empieza a quedar más claro. Hay otra coincidencia que decíamos recién, que tanto la ley de ESI como la Convención o el modelo social de la discapacidad habla de sujetos de derecho, ¿sí? Estas personas tienen derechos, ¿sí? Tanto en el caso de la ley de ESI, todos los chicos y las chicas tienen derechos a ser tomados en cuenta y a ser tomadas en cuenta sus propias voces en el abordaje de la ESI. Y también los chicos y las chicas con discapacidad. La ESI hace muchos años aloja la modalidad especial y estas láminas se insertan en un camino ya iniciado hace unos cuantos años, a donde se reconocía desde la ESI que la sexualidad de las personas con discapacidad no es una sexualidad aparte, distinta. Cuando hacíamos talleres en las capacitaciones masivas, a partir del 2012, les estoy hablando, hace muchos años atrás, nunca se hacían talleres diferenciados para la modalidad especial o para aulas que tenían a chicos y chicas con discapacidad integrados. En general se trataba de aprovechar la diversidad de esas miradas de docentes que tenían a su cargo a chicos y chicas con discapacidad. La sexualidad es la misma, lo que cambia son los abordajes, dice la ESI, ¿no?
¿Y qué más? Recuerdo acá pusimos, desde la ESI no existen derechos exclusivos de las personas con discapacidad, los derechos son universales e incluyen a todas las personas. Y por otro lado, la Convención dice, las personas con discapacidad forman parte de la diversidad humana, no existe una sexualidad especial. Bueno, un poco, fíjense cómo ambas herramientas jurídicas, ¿sí?, están paradas desde un enfoque de derechos. Y por eso cuando hablamos, muchas veces cuando yo hablo o escucho hablar acerca de ESI, pienso inmediatamente en las personas con discapacidad, porque las luchas son muy similares, ¿sí? Cuando nos situamos en un modelo de derechos. Vamos a avanzar. Tomo un traguito de agua. Por favor, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Yo, Judith, por ahí en un ratito, sí. cuando vos quieras cerrar una idea, si querés te voy comentando las preguntas que van dejando los Dale, profesores y dale, los ahora puede docentes. ser. Ahora, Sí, sí. ¿no querés mejor dejar de compartir, así aparece más grande el intérprete y Dale. vas y volvés? Perfecto. Mira, hay algunas preguntas relacionadas sobre todo centralmente a la cuestión de la accesibilidad, ¿no? Preguntas que dicen, bueno, soy profesora de arte de una escuela de educación integral con una población en discapacidades profundas, muchas de ellas parálisis cerebral, se vuelve sumamente complejo la puesta en marcha de la ESI. Otras consultas que dicen, coincido con que los chicos que no pueden expresar lo que les ocurre son más vulnerables a este tipo de acciones. Otro comentario que dice, por ejemplo, ¿cómo no habrían de ser más vulnerables en aquellos casos, supongo, en los que la comprensión está descendida? Asumir esto no es discriminarlos, sino sus fortalezas, sino el punto de partida para trabajar con ellos. Por ahí podemos abordar este tipo de preguntas. La convención tiene jerarquía constitucional y no todos los docentes la conocen. Bien. Paula, si querés arrancar, yo te sigo como vos quieras. No, bueno, me parece que es interesante que podamos pensar, a mí me parece que lo que está pasando un poquito en estas preguntas es que confundimos el contenido con el cómo, la accesibilidad. La vez pasada, voy a prender mi cámara, sí. Gracias por avisarme. La vez pasada hicimos una distinción súper importante que quizás hoy la podemos de nuevo volver a revisar un poquito para ponerla en relación a la autonomía. Como no hay lineamientos específicos de educación sexual integral para la escuela especial, porque decimos que no hay una sexualidad especial, todas las sexualidades son diferentes, todas las sexualidades son distintas entre sí. Entonces, nosotros, si tenemos un adolescente de 14 años con discapacidad intelectual y tiene 14 años, brindamos contenidos curriculares de ESI para niñas de 14 años. La ESI que hacemos es para la edad cronológica de las personas con las que trabajamos. El modo, la forma en la que transmitimos ese conocimiento sí puede estar y necesita estar en relación al diagnóstico. Por ejemplo, si estoy trabajando con pibes de 14 años que se dice según el diagnóstico que tienen una edad mental de 4, o que se dice según el diagnóstico que escribe hasta tal punto, o se dice según el diagnóstico que verbaliza hasta tal lugar. A nosotras lo que nos tiene que importar es que la información que nos da el diagnóstico es la información sobre qué adaptación debemos hacer. ¿Cuál es la adaptación que debemos hacer? Pero el contenido es siempre el contenido para la edad cronológica de la persona. Si el chico tiene 14 años, los contenidos de ESI para adolescentes son prevención del abuso, prevención del embarazo no deseado, información en métodos anticonceptivos, información en cuidado y prevención de las ITS. Esos son, y otros, por supuesto, la amistad, el amor, los vínculos, la expresión de sentimientos. Esos son los lineamientos curriculares de ESI para niñas y adolescentes de 14 años. Lo que necesito pensar es cómo
lo voy a dar. Es cómo lo voy a hacer llegar esa información. Y ahí lo que está en juego son las cuestiones de accesibilidad. Si la niña es sordomudo, lo que necesito es que empezar a construir un entorno para que la lengua de señas sea una herramienta de expresión de esos niños. Si necesito trabajar, por ejemplo, con lenguaje sencillo, hay un montón de técnicas disponibles para reducir un montón de conocimiento conceptual súper complejo a lenguaje sencillo. Esos son, por ejemplo, estoy nombrando, por poner solo algunos ejemplos, de técnicas de accesibilidad. Pensemos, decíamos la vez pasada, que hay tres grandes barreras que hacen a que las personas con discapacidad no puedan acceder a las condiciones para ejercer un derecho. Porque para poder ejercer un derecho necesito determinadas condiciones. Dentro de esas condiciones que no se dan, están inviscuidas o metidas las barreras. Hay barreras físicas que tienen que ver con la accesibilidad espacial a los lugares, barreras comunicacionales que tienen que ver justamente con esto que estamos planteando de si yo necesito cambiar un texto a lenguaje sencillo para hacerlo verdaderamente accesible, forma parte de la configuración de apoyos que necesito hacer para informar y llevar adelante, para poder transmitir un conocimiento. Y después están las barreras actitudinales. Las barreras actitudinales, un poco lo que nos van a venir a contar o a decir de nosotras mismas, es que estamos atravesados por sesgos. Y tendemos a ver a las personas con discapacidad como objetos de asistencia. ¿Qué pasa si los vemos de otros modos? ¿De qué otros modos podemos ver a las personas con discapacidad que no sea solamente o exclusivamente como objetos de asistencia? La convención nos está pidiendo que de alguna manera transformemos esos sesgos. Y probablemente la clave esté en la accesibilidad. Y esto es lo que me interesa destacar de estas preguntas que las compañeras y compañeros hacen en el chat. La clave es la accesibilidad. Para construir autonomía, yo necesito trabajar con configuración de apoyos y accesibilidad. Por eso, algo en relación a las preguntas sobre, por ejemplo, que decían acá, niños que no tienen expresión oral o niños que no verbalizan, o en el caso de algún, por ejemplo, decían, si en el caso de personas con autismo, parálisis cerebral. Como todo el mundo, las personas aprenden a verbalizar, algunas con el lenguaje escrito, otras con dibujos, otras gestualmente, otras moviendo algunas partes de sus cuerpos. No hay posibilidad de pensar personas sin subjetividad. La subjetividad, de alguna u otra manera, va a encontrar modos de expresión. Lo que necesitamos es trabajar esos modos de expresión en función de la accesibilidad. Y lo que necesitamos son configuraciones de apoyo que nos sirvan o nos permitan construir esa accesibilidad. Hay muchísimos ejemplos porque es muy heterogéneo el escenario. Entonces yo puedo hablar de sordos, puedo hablar de ciegues, puedo hablar de personas con discapacidad intelectual, pero es muy heterogéneo, no hay una sola forma de accesibilizar. Bueno, buenísimo. Me quedo pensando en esta condición de vulnerabilidad que marca ahí un compañero o compañera, y cómo muchas veces, ¿no? Esto en respuesta a algo que había traído Paula al comienzo, cómo muchas veces, digamos, nos paramos en un lugar que devuelve una representación a quien está del otro lado, sin ser conscientes, ¿no? Sin hacerlo de manera deliberada. Ver a una persona como vulnerable todo el tiempo, si yo veo que una persona, lo único que registro es que esa persona es casi como una copa de cristal, que es vulnerable, que es frágil, eso limita muchísimo mis intervenciones pedagógicas y también limita, ¿sí?, lo que la otra persona recibe como una propia construcción de su subjetividad.
¿sí? No porque las personas no estén en condiciones de vulnerabilidad cuando decimos que históricamente no han recibido casi información científicamente validada sobre sus propios cuerpos, ha sido negada su sexualidad, ha sido muchas veces sobreprotegidos, ¿no? Por supuesto que esas personas van a estar en una condición de vulnerabilidad, pero es con nuestras herramientas desde la ESI que podemos ayudarles a construir saberes de autoprotección, ¿sí? Quizás las formas van a ser diferentes a otras personas, pero se trata de poder empezar, se trata de no poner de entrada a nosotros un techo, ¿sí? Y me parece que a eso iba cuando decía al comienzo, revisar nuestras propias representaciones, nuestras propias ideas asociadas a la discapacidad, no porque no existan, sino porque muchas veces son significados que ponemos de manera muy tajantes y los asociamos de manera muy directa a la discapacidad, como si el resto de las personas no estuviéramos en muchas ocasiones, no fuéramos vulnerables, si no estuviéramos, digamos, las cosas no son tan tajantes y me parece que tenemos que correr un poquito esas representaciones para ver qué es lo que sí podemos hacer, ¿sí? Sin desconocer que muchas veces las condiciones en las que trabajamos son muy complejas. Pero bueno, despeguemos un poquito esta representación de entrada que surge como muy asociada, ¿no? Y que muchas veces nos limita, me parece, para poder trabajar. Y a eso quería ir ahora, porque justamente íbamos a entrar a trabajar con la lámina, ahí la estoy compartiendo, y vamos Paula hizo una primera descripción de la lámina, yo quiero ir, a ver si pasa, perdón, ahí está. En el tríptico que está dirigido a educadores y educadoras, se trabajan algunos conceptos especiales que a mí me interesa detenerme porque tienen que ver con todo lo que vamos a ir hablando. Por ejemplo, en una parte, yo acá remarqué con celeste, se habla de los prejuicios y estereotipos sobre las personas con discapacidad. Cuando recién Paula hablaba de las barreras, estos prejuicios y estereotipos que tenemos todas las personas, justamente representan las barreras, que en este caso son barreras actitudinales, más fuertes que fundamentan, ¿no? Las discriminaciones hacia las personas con discapacidad. Hay muchas ideas que circularon históricamente en relación a la sexualidad de las personas con discapacidad. Acá hay marcadas algunas, dice, son seres asexuados, casi ángeles, no tienen sexualidad. O todo lo contrario, se dice son hipersexualizados, ¿no? Las personas con discapacidad intelectual justamente eran como las dos caras de la moneda de estas representaciones antagónicas. O no tienen sexualidad para nada, no necesitan ESI, entonces, porque no tienen sexualidad, o todo lo contrario, son hipersexualizados, tienen una sexualidad irrefrenable, no reconocen entornos ni personas. Bueno, en realidad esto no tiene pruebas para confirmar ninguna de estas afirmaciones, ¿no? Son personas que, como todas las personas, necesitan ámbitos de intimidad, aprender, conductas adecuadas y no adecuadas para los diferentes espacios, para los diferentes momentos. Y estas miradas tan taxativas que casi estereotipan a todas las personas con discapacidad con las mismas representaciones, son fácilmente desarmables cuando empezamos a trabajar la ESI, ¿sí? Por eso digo que estos prejuicios no detengan, no sean una barrera para nosotras y nosotros mismos, ¿no? Otra mirada muy extendida es que las personas con discapacidad intelectual, sobre todo, siempre van a necesitar protección y cuidado.
Esto es casi la contracara de la autonomía. Si yo considero que estas personas siempre van a necesitar protección y cuidado, es difícil construir saberes que implican conductas de protección, de autoprotección, ¿no? Porque implicaría correrme como adulta de esa demanda permanente de cuidados excesivos. La lámina dice incorporar el enfoque de derechos y la perspectiva de género junto con la plena participación de las personas con discapacidad en todas las temáticas que las incumban, es fundamental para superar los estigmas y las discriminaciones. Cuando hablamos de superar estos prejuicios, es con ellos y con ellas que tenemos que revisar nuestras formas de contemplar su sexualidad. Yo acá armé una listita un poquito más extendida de algunos mitos o falsas creencias acerca de las personas con discapacidad. Estas son como angelitos, no pueden tener relaciones sexuales, necesitan siempre que se les cuide, no son deseadas, ¿no? Imagínense cómo sería vivir con esa representación que nos devuelve como espejo la sociedad permanentemente. No somos deseados ni deseadas. Nadie puede llegar a interesarse por nosotros y nosotras. Podríamos ir pensando cómo se construyen estas representaciones, cómo se construyen desde los medios de comunicación, cómo se construyen desde la invisibilidad total de las personas con discapacidad en las historias románticas, en las historias de amor, cómo participan las instituciones, la escuela, las familias, en no desarmar estas representaciones también, ¿no? Sigo. 5. Nunca serán agredidas sexualmente, ¿no? Bueno, acá con la lámina tenemos una herramienta justamente para romper esta representación. Como todas las personas con discapacidad intelectual en este caso, pueden ser agredidas sexualmente y necesitan construir saberes que les permitan cuidarse. 6. No conocen los límites, no entienden. 7. No pueden o no deben tener hijos o hijas. 8. Las parejas de las personas con discapacidad seguro deben ser personas con discapacidad. No puede haber personas sin discapacidad que se fijen en ellas. 9. No son bellas o bellos. Esto, bueno, podríamos tomar cada una de estas falacias y trabajarlas desde la ESI, ¿no? En relación, por ejemplo, esta última, a los modelos hegemónicos de belleza, cómo las personas con discapacidad y las diversidades corporales van a contrapelo de los modelos hegemónicos de belleza y cómo es necesaria una perspectiva de diversidad y de discapacidad para trabajar con las publicidades, con los modelos que aparecen en la televisión, con los youtubers, etcétera, etcétera. 10. Las personas con discapacidad, en el caso hipotético que tengan una sexualidad, bueno, son heterosexuales y cisgénero. No hay chance de que una persona con discapacidad tenga una orientación sexual o una identidad de género diferente a la tradicional, digamos. Bueno, hasta acá ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Paula, cualquier cosita me decís, si no, seguimos. A ver, mira, te voy pasando un segundito. Dice la gente, soy profe de biología, Estela Papatela. Hola, soy profe de biología y tengo muchos chicos con discapacidad, pero yo como docente no estoy preparada para enseñar, por ejemplo, a un niño sordomudo. En el terciario no me dieron lenguaje de señas. Lengua de señas. Lengua de señas es el nombre correcto. Sí. Soledad Vallejos. Eso está ¿También? bueno, ya de paso Sí. que estamos, Obvio. vamos diciendo, los términos correctos son personas sordas, no son personas sordomudas, y no es lenguaje de señas, es lengua de señas, ¿sí? Porque está codificado, está tipificado, ¿no? El lenguaje es algo permanente, puede haber miles de lenguajes, pero la lengua de señas
es una lengua oficial, que en nuestro país es la lengua de señas argentina, y varía según en cada país, incluso en la misma región, cada país tiene su propia lengua de señas. ¿Y por qué no decimos sordo-mudo? Decimos sordo, porque ser sordo no implica ser mudo. Exactamente. Justamente, la lengua de señas permite justamente hablar al sordo. Otras preguntas que tienen que ver con, por ejemplo, Soledad Vallejos dice, y también que nosotros como docentes permitamos ser partícipes a los estudiantes con alguna discapacidad y no cerrarnos en que como tienen esa condición no van a poder. Después Rocío Di Napoli dice, la sociedad no acompaña en esa búsqueda de autonomía. Y también dice, el diagnóstico, Rocío Di Napoli, la mayoría de las veces no nos informa el modo de aprendizaje, es el acercamiento, el conocimiento de nuestros estudiantes, lo que nos posibilita pensar la accesibilidad a los contenidos. Me parece que acá se está diciendo algo muy interesante. Los modos de aprendizaje los voy a entender como profe, los voy a poder absorber, pensar, incorporar, en la medida que me acerco a mis estudiantes y a sus contextos y a sus modos de entender el mundo. Sin este acercamiento a los contextos y modos de entender el mundo, es muy difícil pensar cuáles son esas herramientas de accesibilidad que más convienen para dar determinados contenidos. Entonces tenemos dos niveles. Por un lado, la ESI trabaja con la edad cronológica, no con la edad del diagnóstico. Esto quiere decir que entendemos la sexualidad como un proceso biológico, histórico, social, que se va construyendo a lo largo de la vida. Por eso no hay contenidos específicos de ESI para educación especial. La pregunta que nos hacemos entonces es ¿cómo transmitir estos conocimientos? Bueno, el cómo está en la configuración de apoyos. Por eso decimos que no es que nosotros mismos necesitemos saber lengua de señas para dar nuestras clases, aunque sería muy bueno, sería muy auspicioso que los docentes sepamos lengua de señas, pero no es que tenemos que nosotros saber lengua de señas para hacer un texto, pasarlo a lenguaje sencillo, o para ponerle subtítulos a una película o voz en off, o para... Hay muchos modos de accesibilizar. Hay muchos modos de accesibilizar. Algunos se llaman ajustes razonables, por ejemplo. Los ajustes razonables lo que nos permiten pensar es qué tipo de ajuste puedo hacer en mi aula. Sí, ¿para qué? Sin modificar una estructura o una infraestructura, pueda llevar adelante un determinado tipo de conocimiento. A grandes rasgos tenemos tres grandes, como de diseño universal de aprendizaje, tenemos tres grandes líneas. Si vas a trabajar con escritura y lenguaje oral, el texto sencillo es una herramienta fundamental. El lenguaje sencillo, la numeración conceptual. Por otro lado, quizás las personas no se expresan en términos de lectoescritura, pero sí se expresan de otras maneras, con dibujos, con sus cuerpos, Encontrar esos modos de adaptación es como segundo, o viene después de asumir que lo que hay allí es un sujeto. Yo voy a poder encontrar las mejores formas de adaptar y de encontrar las configuraciones de apoyo que necesito cuando primero pueda desarmar un poco la idea de diagnóstico como determinante y condicionante de la existencia de una persona. Primero necesitamos ver la realidad de la discapacidad de otras maneras y en función de eso vamos a encontrar apoyos y configuraciones de apoyo y formas de accesibilidad que nos sean más efectivas para transmitir los conocimientos que queremos transmitir. Pero para eso, para encontrar, o sea, no podemos poner en la accesibilidad todo. Para encontrar la accesibilidad necesitamos también nosotros cambiar de mirada. Por eso estamos trabajando estas cosas al mismo tiempo. Acá pregunta alguien, ¿la edad del diagnóstico se usa? Es decir, ¿se puede tener una edad diferente a la cronológica?
En discapacidad intelectual y como herencia del modelo hegemónico de la medicina, el modelo rehabilitatorio, muchas veces, a veces como una especie de circulando en términos de sentido común, o a veces en quienes son asistentes de unas personas con discapacidad, circula un poco esta idea que de, por ejemplo, tiene 14 años pero la edad mental de 4. Y ahí se producen bastantes confusiones, porque lo que suele suceder es que se piensa que la persona tiene 4 en vez de 14. Cuando decimos e insistimos en trabajar en la edad cronológica, es porque es la edad cronológica la que para la ESI, además, es de fundamental importancia, porque no es lo mismo un señor de 45 años que un niño de 4. El contenido lo damos para ESI para adultos. El modo y la accesibilidad es según esos diagnósticos. Por eso hacemos tanto hincapié en esta distinción. Acá hay una compañera que se llama María José Rodríguez. Yo soy profe de educación especial y trabajo como DAI en las escuelas de nivel, y es muy importante el trabajo corresponsable para que ya no digamos que no estamos preparados. Me parece que acá la compañera hace un aporte interesante en decir esto, ¿no? En pensar en términos de corresponsabilidad. Corresponsabilidad, por supuesto, de la escuela, de la familia, de la comunidad. Pero cuando hablamos de escuelas integradas y de educación inclusiva, estamos pensando también en andamiajes, esquemas de aprendizaje. Por un lado, tenemos un material que se utiliza poco, pero que es muy importante, que es el diseño de aprendizaje universal, ¿no? Lo que son las técnicas de accesibilidad de nuestros contenidos. Es muy importante que tengamos en cuenta que las personas con discapacidad o personas con discapacidad van a ir cada vez más estando en los espacios de la educación común. Primero porque la educación especial y la educación común fue pensada en un paradigma antiguo que ya no es el que corresponde a nuestras infancias y nuestras adolescencias. Por eso hay en nuestro tramo 10.000 docentes anotados. Esto significa que hay personas con discapacidad, por suerte, circulando por lugares, espacios, escenarios que no son históricamente los que fueron dados para las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, esto significa también que necesitamos un diálogo mayor de intercambio de estrategias entre la modalidad especial y las otras modalidades para que todos los docentes del país, justamente como dice la compañera acá, podamos en algún momento sí sentirnos preparados y preparadas para poder enseñar, por ejemplo, en nuestro caso, educación sexual a personas con discapacidad intelectual. ¿Querés seguir, Judith? Dale. Recién no pude evitar volver a encontrar una similitud en esta idea, ¿no? De no estoy preparado para trabajar con personas con discapacidad. Una similitud a lo que escuchamos en las primeras capacitaciones de ESI. Nadie me formó para trabajar con ESI, ¿no? ¿Les suena? ¿Alguna vez lo escucharon en sus escuelas? Bueno, fíjense cómo de a poco, así como la ESI se fue abriendo camino y hoy ya nadie duda de si alguien, un docente, una docente, no aborda la ESI, no es ya cuestión a tantos años, ¿no? Del 2006 para acá, de nadie más que de esta construcción que se tiene que hacer de manera comprometida, como agentes del Estado que somos, para dar respuesta a personas que necesitan que seamos garantes de un derecho, ¿sí? Ya ahí no está mi subjetividad en primer plano, sino está mi rol docente para garantizar ese derecho. Y ahí los protagonistas y las protagonistas son los chicos y las chicas. Hay una regla de oro para encontrar el modo accesible a trabajar, para trabajar con chicos, chicas con discapacidad en estos temas y para encontrar la mejor metodología y trabajar contenidos que no son diferentes a los que ya tengo que estar trabajando cuando trabajo la ESI, son los mismos contenidos, pero para encontrar la metodología correcta hay una regla de oro. ¿Saben cuál es?
preguntarle a la persona, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué modificación tengo que hacer en esto que hago para que esta herramienta, este recurso, esta práctica sea accesible para vos? Cuando hablamos de que necesitamos considerar a los chicos y las chicas como sujetos de derecho, es justamente eso, tener un diálogo permanente, ¿sí? en el cual estén involucradas en este tipo de trabajo que tiene que ser compartido sumando sus voces. Lo digo no como una exigencia, sino como de una manera quizás en la cual uno arranca de manera coloquial, informal, probando. Yo, la verdad, comencé de esa manera. O sea, comencé a través de una situación que irrumpe, como diríamos desde la ESI, ¿sí? Una situación en un taller en el cual yo estaba dando para chicos y chicas con discapacidad auditiva, hubo un caso de presunción de abuso de una nena, y a partir de ahí yo, que me formé como licenciada en artes, empecé a buscar cuáles eran los recursos que tenía a disposición para trabajar con este tema tan complejo para el cual, por supuesto, no me había formado en ese momento. Digo como para no seguir poniéndonos frenos en algo que como adultes, tenemos muchas más herramientas y podemos ser de gran ayuda para con los chicos y las chicas. Voy a seguir con el Power, pero voy a adelantar, voy a poner un poco quinta, me parece, a ver si puedo, desde acá, ahí está, esto lo vamos a pasar, era otra, ahí alcanzan a ver, perdón. Todavía no está compartido. Ah, bueno, perdón, ahí vamos. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bien, perfecto. Lo que no sé si se ve en pantalla completa, ahí. ¿Sí? No, se ve, no se ve Ahora en sí. pantalla completa. Ahí está, perfecto. Bueno, acá era otra coincidencia o otra, no sé, coincidencia no es porque parece fortuito, ¿no? Como otro punto de encuentro entre la ESI y la mirada del modelo social de la discapacidad como una mirada integral, superadora a el diagnóstico, esto que decía Paula, ¿no? A los cuerpos biológicos, los cuerpos entendidos solo desde los aspectos biológicos. Sin duda es desde la integralidad que vamos a encontrar muchas más herramientas desde lo afectivo, desde lo corporal, por supuesto, desde los derechos, desde el género, etcétera, para trabajar con la ESI. Voy a avanzar con esto porque me parece que la lámina lo plantea muy bien. Y también para meternos ya en el tema de la autonomía, la autonomía, como venimos diciendo, es un lugar que se construye a manera de un proceso, ¿sí? No es que se hace de una vez y para siempre, se van construyendo saberes que junto con los sistemas de apoyo generan accesibilidad en relación a la igualdad de oportunidades de una persona para tener más herramientas y tener mayor autonomía. La lámina dice: promover la participación y el empoderamiento de niños, niñas y adolescentes es fundamental en el ejercicio de sus derechos. La participación y el empoderamiento requieren de espacios donde se habilite la opinión y la toma de decisiones, ¿sí? Para poder decidir, pensemos cada uno en sus casos personales, necesito tener información, necesito saber qué le pasa a otros con estos mismos temas, necesito poder ser tomado en cuenta o tomada en cuenta. La participación y el empoderamiento
requieren espacio donde se habilite la opinión y toma de decisiones, la autonomía personal, y esto es importante porque está la definición de lo que es la autonomía, puede definirse como la capacidad para hacer frente y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo a las convicciones y preferencias personales en el marco del respeto por los derechos. También implica cómo desarrollar las actividades básicas de la vida cotidiana. La autonomía en el campo de los derechos sexuales y reproductivos supone la libertad para tomar decisiones sobre el propio cuerpo y sobre la vida sexual y reproductiva. Para ello es fundamental contar con información accesible y científicamente validada. Yo les pregunto, para ustedes, ¿la autonomía, ser autónomo, es lo mismo que ser independiente? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la diferencia? Si hay diferencia, yo me considero autónomo y por eso soy independiente. O no, o una cosa no implica lo otro. ¿A dónde está la relación? Bueno, cuando hablamos de independientes, cuando alguien dice o alguien espera que la otra persona se maneje en forma independiente, lo que está presuponiendo es que esa persona no necesita de otras para hacer las cosas que desea hacer, ¿sí? Toma una decisión y para llevarla adelante no necesita de nadie más, lo puede hacer de manera independiente. En cambio, cuando decimos que una persona es autónoma, significa que esa persona puede requerir apoyos, puede requerir asistencia, como le querramos llamar, puede requerir de la ayuda de otras personas, pero lo que va a estar en juego es su propia decisión. Y esto es clave, es fundamental, porque no es lo mismo, ¿sí?, que un apoyo decida por esa persona, cosa que pasa muy frecuentemente, ¿sí?, a que un apoyo sea un apoyo, pero que la decisión final sea de la persona, ¿sí? Cuando una persona con discapacidad, por ejemplo, va a hacer una consulta médica, muchas veces va con un apoyo. Eso no significa que quien atienda a esa persona se tiene que dirigir a la persona con discapacidad, que es quien está realizando la consulta, y tiene que garantizar que quien le entienda es la persona con discapacidad. Muchas veces el apoyo, la figura de apoyo funciona como intermediario para simplificar, por ejemplo, el lenguaje, para poner ejemplos de su vida cotidiana para que pueda comprender la persona, pero quien toma la decisión final, que, digamos, de lo que involucra su propia vida, es la propia persona, ¿sí? Para eso decimos, requiere acceder a esos saberes, ¿sí?, para poder tomar una decisión y contar con los apoyos necesarios que garantizan la accesibilidad. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí, claramente, Judith. Yo te Bien. voy diciendo los comentarios. Gracias. Es difícil así sin verles la cara, ¿no? Vamos a continuar. A ver, ahí estamos compartiendo. Sí. Ay, perdón, pero me está respondiendo tarde el PowerPoint. Bueno. Bueno, acá, vamos primero a verlo desde la lámina. Esto ya lo vimos. Esto es lo que decíamos recién. Para que las personas con discapacidad intelectual alcancen el mayor grado de autonomía posible, es necesario garantizar saberes y apoyos, teniendo como meta final la igualdad de oportunidades. La autonomía es un proceso permanente e imprescindible para
el desarrollo personal y la participación social de las personas. Los sistemas de apoyo, le estoy dando como mucha importancia a esto, que es un concepto que surge de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero que en nuestro trabajo nos va a facilitar mucho el trabajo, entonces lo tomo por eso. Son medidas que se toman en función de la comunicación, perdón, ahí se me fue, ahí está, en función de la comunicación, la comprensión y la manifestación de la voluntad de la persona para que pueda ejercer un derecho en igualdad de condiciones. ¿Sí? Por ejemplo, un apoyo no necesariamente tiene que ser alguien de la familia. Un apoyo puede ser un amigo o una amiga, un par. De hecho, la Convención habla mucho del apoyo de pares. No necesariamente el apoyo de una persona con discapacidad tiene que ser una persona sin discapacidad. Puede ser otra persona con discapacidad que pueda, como decíamos, accesibilizar la comunicación, accesibilizar del otro lado la comprensión y sobre todo garantizar que la decisión sea de la persona. La persona es protagonista, ¿sí? Acá volvemos al punto de partida. Cuando yo les decía, para trabajar con este tema tenemos que revisar nuestros propios supuestos y nuestros propios prejuicios, nos vamos a la primera puerta de entrada de la ESI. Quienes habrán hecho algún curso, habrán leído materiales de ESI, se acordarán que hay puertas de entrada, ¿sí? Que son lugares desde donde podemos empezar a trabajar con la ESI. Y para la ESI, la primera puerta de entrada es la reflexión acerca de nosotras y nosotros mismos. Sobre todo en temas que nos resultan delicados, complejos, ¿no? Como este tema, si es que no lo trabajamos nunca. Entonces, la pregunta de partida es nuestra ESI. ¿Es inclusiva? ¿Tiene perspectiva de discapacidad? ¿Qué cosas podríamos observar para ver si nuestra ESI es inclusiva? Dice, la ESI con perspectiva de discapacidad nos interpela y pone en tensión nuestras representaciones y prejuicios. Se dan temas, digamos, aparecen tensiones de lo históricamente aprendido que se pone en juego muchas veces en nuestras formas de relacionarnos. Una de ellas, que es enorme y sobre todo aparece hacia con las personas con discapacidad intelectual, es la infantilización. ¿Sí? Una persona con discapacidad intelectual, muchas veces, más allá de ser adulta, tiene que escuchar que le hablan con diminutivos, que le hablan a otra persona cuando está acompañada, no le hablan a ella misma, piensan que no va a poder, piensan que un contenido vinculado a la genitalidad o a la sexualidad no es para esa persona. Se juegan esas representaciones que plantean como una asimetría, ¿no? Entre la persona sin discapacidad y la persona con discapacidad, de verla como más chica, no entiende. Otro temón en relación a las personas con discapacidad lo planteaba Marcelo en el comienzo, que es la invisibilización. Pensemos si en nuestras prácticas educativas están presentes las vivencias, los ejemplos de las personas con discapacidad. Cuando pasamos videos, si aparecen personas con discapacidad, cuando contamos cuentos, cuando ponemos escenas hipotéticas, si aparecen ejemplos vinculados a la discapacidad, ¿no? Perdóname, Judith, que te Sí. interrumpa, que hay un comentario de Gloria Rodríguez que dice, soy una persona con discapacidad y requiero apoyo, pero de todas maneras es necesario naturalizar todo. Creo que tiene que ver con esto que vos marcás de cómo reducir la diferencia, la extrañeza entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad, ¿no? Con esto de las representaciones, con esto de qué materiales utilizamos, cómo describimos los cuerpos, cómo describimos las habilidades,
cómo describimos aquello que es potencia o no, cómo describimos aquello a lo que se llega o no, digo, para linkear un poco con tu observación. Bien, gracias. Muchas de las preguntas que yo puse acá son preguntas que ya las venimos haciendo, ¿no? Vienen surgiendo. ¿Los contenidos que trabajamos están alineados con los contenidos de nivel? ¿O para empezar a trabajar con la ESI vamos y buscamos los cuadernillos de nivel inicial, cuando trabajamos con chicos en la pubertad, por ejemplo? Ojo con eso, porque como ya venimos repitiendo mucho, los contenidos son los mismos, no hay lineamientos específicos para personas con discapacidad, lo que varía son las formas de abordaje, quizás es la extensión de los contenidos, del desarrollo de los contenidos, ¿no? Pero los contenidos son los mismos. Con eso también tiene que ver la pregunta siguiente: ¿consideramos la accesibilidad de los recursos y de nuestras prácticas? Y por último, las otras ya la dijimos, creo que la diferencia entre cuidado y sobreprotección, la diferencia entre autonomía e independencia, pero por último quiero sumar algo acá que todavía creo que no apareció, que es nuestra relación con la diversidad. Esto que traía Paula recién, nuestra relación o nuestra brecha con la extrañeza que provoca la diversidad. ¿En qué lugar nos paramos cuando leemos la diversidad? ¿Somos parte de la diversidad? ¿Las otras personas son las diversas? Y si son las otras personas, ¿en relación a qué son diversas? Bueno, cuando pensamos que esas personas, que por ejemplo, decíamos recién, las personas sordas se expresan de otras maneras, no se expresan en forma oral. Si nosotros leemos esa diversidad como una falta en relación a una supuesta normalidad, ¿sí? Ahí lo que está apareciendo es un capacitismo. Hoy en día se llama capacitismo, pensar que esa diversidad en realidad corresponde a una falta. Si nosotros lo invertimos y pensamos que esa diversidad en realidad es considerar otros saberes que enriquecen la comunicación, que nos dan otras formas de expresarnos, digamos, hacemos acto del respeto por la diversidad, de esa que abogamos, ¿sí? Pero en acto, ahí se pone en juego una perspectiva de discapacidad, ¿sí? Ahí reconocemos de manera positiva la diversidad. Pero bueno, esto que es fácil decir, también está muy arraigado en nuestras representaciones, ¿no? Pensar que una persona, tiro algunos ejemplos de los cuales no se salva nadie, ¿eh? No estoy acá en policía de la accesibilidad, digo, no se salva nadie porque crecimos de manera muy segregada todas las personas, ¿no? Cada uno en su cuadradito. Bueno, cuando decimos a tal persona, qué sé yo, le falta una pierna, lo pensamos desde una mirada en que hay una norma, que las personas tienen dos piernas, y esa persona siempre le va a faltar algo, ¿sí? Y en realidad, muchas personas con discapacidad dicen, a mí no me falta nada, yo vivo de esta manera, lo que yo tengo no es una enfermedad, no tiene cura, y es una condición, ¿sí? Que hace a mi identidad. Bueno, hay 1000 ejemplos más y menos explícitos que este que acabo de poner, pero revisar nuestras miradas en torno a la diversidad, corriéndonos de la mirada de una supuesta normalidad, hace que nuestras prácticas sean más accesibles. Recién hablábamos de los modelos hegemónicos de belleza. Si yo pienso que los cuerpos deben ser esbeltos, delgados, hegemónicos, puedo poner un montón de características, bueno, claramente la diversidad va a aparecer todo el tiempo, porque en realidad eso que yo estoy tomando como normal no es normal, lo normal es la diversidad.
¿no? Bueno, da para seguir mucho con esto. Lo importante como lugar de consenso acá es que la ESI es una herramienta fuertísima, una ESI con perspectiva de discapacidad, es una herramienta fuertísima para la construcción de autonomía, ¿sí? Y la autonomía, justamente, es uno de los principios de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque tiene que ver justamente con ubicarse en el centro de su propia vida y poder decidir sobre sí mismos, ¿no? El lema "nada de nosotros sin nosotros", que surgió a partir de las luchas en la Convención, tiene que ver con justamente eso, que ya no son los profesionales de la salud ni los profesionales de la educación quienes deciden sino que las personas están en el centro y tienen que ser tomadas en cuenta. La ESI es una plataforma perfecta para eso, ¿sí? Dice, la ESI construye una propuesta educativa que permite conocer los derechos a los chicos y a las chicas, les permite tomar mejores decisiones porque van a tener mayores herramientas. Y por otro lado, la ESI habilita una configuración que es colectiva, que ya no está centrada en el diagnóstico, en la propia vida y en solo lo que necesita esa persona, sino que encuentra otras y otros que tienen necesidades, saberes, habilidades, tanto como yo. Yo acá, bueno, pasaría casi al cierre de la presentación, que son algunos ejemplos de contenidos que podemos rescatar, podemos seleccionar de los diferentes ejes conceptuales de la ESI para trabajar cuando queremos abordar la perspectiva de discapacidad. No sé cómo estamos de tiempo, si tenemos alguna pregunta para hacer, y si no ya nos ponemos con los contenidos. Paula, en todo caso, contame cómo venimos. Preguntas. No, si querés, si te parece, cerrá con estas ideas que trajiste, y en todo Bien. caso tiramos los comentarios finales para cerrar Dale, nuestro perfecto. encuentro. Perfecto. Bueno, entiendo que yo puse como un salpicadito de contenidos de diferentes ejes. Vamos a detenernos en los ejes de valorar la afectividad y ejercer nuestros derechos. Dentro del eje de valorar la afectividad está el tema del derecho a la intimidad, ¿no? Reconocer los espacios públicos y los espacios privados. Muchas veces está muy asociada la idea de la autosatisfacción sexual o la masturbación en relación a las personas con discapacidad intelectual. En muchos casos tiene que ver con estas ideas previas que decíamos, ¿no? La hipersexualidad que se reconoce en las personas con discapacidad intelectual, como si los adolescentes y las adolescentes sin discapacidad no estuvieran aparte, ¿no? de esos temas. Acá lo que sucede es que muchas veces estos chicos y estas chicas no tienen espacios de intimidad, ¿sí? No reciben información sobre eso, y más bien esas conductas son reprimidas, por eso dice conductas punitivistas, ¿no? Son aplacadas, son silenciadas, y desde la ESI es de donde podemos empezar a poner palabras. La lámina creo que es una excelente herramienta para eso, porque propone justamente hablar de los espacios de intimidad y qué cosas se pueden hacer y cuáles no en espacios públicos. Otro contenido, los mitos relacionados con que las personas con discapacidad son asexuadas, incapaces de lograr y mantener relaciones amorosas, y cómo esas representaciones y otras que fuimos mencionando debilitan o destruyen su autoestima, ¿no? Cuando yo les decía, ¿cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si todo el tiempo nos dicen, nadie se va a fijar en vos, no sos lindo, no podés tener novio, tener novia, o no podés tener relaciones
sexuales sin estar en relaciones amorosas. ¿Cómo funciona eso con la autoestima? Otros contenidos son todos temones, ¿no? Son todos temas como para charlar largo rato. El acoso escolar o el bullying, ¿cómo trabajamos desde la ESI la discriminación hacia las chicas con discapacidad? Porque justamente se expresan diferente, o porque tienen diversidades corporales, o porque necesitan apoyos para realizar algunas actividades. Bueno, se recoge este tema desde nuestras prácticas educativas, trabajamos acerca del acoso escolar, trabajamos acerca de la discriminación. Bueno, sería importantísimo, ¿no? Porque está como muy en el centro de las representaciones. Vuelve a salir la dificultad de formar parejas, la poca autonomía. Bueno, sin duda, la falta de autonomía y la sobreprotección o los excesivos cuidados dificultan que los chicos y las chicas tengan sus vidas autónomas, que puedan salir con pares, que puedan tener actividades como tienen la mayoría de adolescentes, y eso redunda en la dificultad o en las faltas de habilidades de conocer a alguien, entablar relaciones afectivas o amorosas. Otro tema que también es clave para trabajar con la lámina es el tema del consentimiento, ¿sí? Cuándo yo puedo decidir que no y cuándo quiero decidir que sí, y cómo eso debe ser respetado. Todos estos temas yo los ubico en el eje de valorar la afectividad, pero como sabemos podrían ser trabajados de los diferentes ejes. Los ejes son transversales en la ESI. Ya hablamos de los entornos sobreprotectores o desfavorables para construir personas autónomas o lo más autónomas posibles. Y también ya hablamos de, esto no llegamos a hablar de cómo los apoyos muchas veces generan situaciones que van en contra de la intimidad de los chicos y las chicas. Cuando una persona tiene que recurrir todo el tiempo a un apoyo para llevar adelante su vida cotidiana, los espacios de intimidad se reducen drásticamente, ¿no? Una persona que está todo el tiempo acompañada, todo el tiempo es mirada con otro, ¿qué pasa con los espacios de privacidad e intimidad? Te comento, Bueno, Judith, solo para que tengamos en cuenta que ya estamos sobre la hora, ¿eh? Así que bueno, si podemos ir. perfecto. Vamos a pasar, a ver si puedo pasar, al eje de reconocer nuestros derechos, y con esto sí termino. Yo acá lo sintetizaría con algo que dijimos del comienzo: no existen derechos exclusivos para las personas con discapacidad. La única herramienta que debemos incorporar como algo sí muy necesario de trabajar fuertemente desde la ESI es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La tenemos que conocer, tenemos que mediar para que los chicos y las chicas la conozcan, ¿sí? Porque, como dice acá, que conocer nuestros derechos y que otras personas lo conozcan implican que podamos luchar por ellos, exigirlos, respetarlos, promoverlos y garantizarlos. No hay forma de luchar por nuestros derechos si no los conocemos. Entonces ahí las docentes tenemos un lugar de privilegio para accesibilizar estos derechos, que es darlos a conocer. El resto de las leyes y de convenciones que puse acá son las leyes que ya trabajamos desde la ESI, ¿sí? Es la Ley de Protección Integral a las Violencias de Género, por supuesto los protocolos de actuación contra violencias y abuso, la propia ley de ESI, la Ley de Matrimonio Igualitario, de Identidad de Género, de parto respetado, son las leyes comunes a todas las personas. Tenemos que pensar que todas esas leyes son instrumentos fundamentales para la construcción ciudadana, y que los chicos y las chicas con discapacidad tienen los mismos derechos que todos a conocerlos para poder hacerlos valer, ¿sí? Bueno, hasta acá
la presentación que preparé. Lo último que quiero decir es esto, que incorporemos la perspectiva de discapacidad y que tengamos consideración por la accesibilidad es clave para construir una ESI que sea realmente integral y diversa, contemplando la diversidad de vivencias, corporalidades e identidades. Como se dice en las organizaciones de las personas con discapacidad, si tu ESI no es accesible, no me interesa, ¿no? La ESI tiene que ser accesible, tiene que tener una perspectiva de discapacidad para que sea una ESI justa para todas, para todos y para todos. Bueno, muchas gracias y si hay alguna pregunta, estamos por acá también. Bueno, vamos a ir cerrando. Hay muchísimos agradecimientos, felicitaciones, excelente jornada. Hay gente anotada desde Quito, Ecuador. ¡Wow! Bueno, muchos agradecimientos por compartir las propuestas. Muy interesante la clase. Bueno, una compañera que dice, estos talleres tienen que llegar hasta los mismos hogares. El estar preparado acerca de algo es ahí. Muchos adolescentes ven el tema en el aula, pero otros tienen cero conocimientos. La importancia de la articulación con la familia. Sí, la perspectiva en discapacidad es una perspectiva integral y comunitaria, entonces también nos impele un poco a trabajar en todos los niveles. Bueno, muchísimas gracias, Judith, muchísimas gracias a las intérpretes, a las compañeras de Infod y a todas las personas que se anotaron. Nos vemos el lunes que viene a las 10. ¿Querés comentar algo más, Judith? Bueno, muchas gracias a ustedes, de nuevo el agradecimiento al Programa Nacional y a la modalidad especial, y también a todas y todos los docentes, equipos técnicos, supervisores que estuvieron siguiendo ahí desde YouTube, haciendo todo el seguimiento. Me parece muy auspicioso que esta temática se llegue para quedarse en muchas escuelas en las que todavía no están trabajando, o en las que están trabajando y todavía no le pusieron nombre de ESI con perspectiva de discapacidad, pero encuentran en todas las cosas que fuimos mencionando una compatibilidad con lo que ya vienen haciendo. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, a todas. Nos vemos el lunes que viene a las 10 de la mañana con Analía Lacuaniti para cerrar nuestro tramo de ESI, Escuela y Discapacidad. Buenos días a todos. Adiós.